¿Ok? Entonces, la norma dice y le da su real dimensión a las entidades. Hay una entidad que es competente para un tema. Una, no más de una. No más de una. Dime. Allá. Tarde tú sola. ¿Ok? Entonces, la norma dice, obliga, no pregunta, y a partir del año 2011 esto se empezó a socializar. Sí, en un momento dado había un poco de la trampita. Te doy, pero te doy lo que ya no uso, te doy lo que nadie necesita. Pero llegó el momento en el cual cada titular responsable de su pliego tuvo que pararse ante el presidente y exponer su trabajo, porque había que tomar decisiones. Y ahí vino la caída de varios. No, ahí no. No se preocupe. Como sabemos, consideramos una situación crítica por un desastre, etcétera. Lo que se busca es información local, es decir, hacer una gestión local. Cuando hablamos de IGP, hablamos de Sename, hablamos de ANA. Si bien es cierto, son entidades que te brindan información científica, pero ellos hacen investigación científica pues macro, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese momento que uno requiere información relevante, ¿no? Actual, uno puede buscar a estas entidades cuando estas entidades pues están en otro nivel, ¿no? Si bien es cierto, te van dando monitoramiento quizás del cómo se comporta quizás el clima, las condiciones meteorológicas, pero la gestión local es lo que prioriza, ¿no? En ese momento, ¿no? Donde ahí se tiene que dar mucha atención. Sí. Y es así. Por eso es que existe el evaluador de riesgos. A ese profesional se lo especializa en la materia. Yo, en mi caso, por ejemplo, el bar sísmico, como le decía Daniela, no le entiendo. No es mi formación, no es mi carrera, de repente si fuera civil, no le entiendo. Por formación, se me hace no tan difícil entender la ciencia del INGEMET, lo del ANA y lo del CENAME, por formación. Entonces, estas entidades, al tener la obligación de soltar su información, en realidad, ¿qué están soltando? Su core de negocio, ¿cómo lo hacen? Porque tienen que decirte lo que están haciendo. Tú vas y comparas. En este caso usaron esta fórmula y en este caso esta otra. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Te tienen que explicar. En muchos casos tuvieron que aceptar que era lo que había, pues. Pero el transparentar información generó eso, generó la real muestra de lo que hacen día a día. La escala también es ingeniero. Sí, por eso, a eso vamos. No se puede trabajar, es una escala muy grande, 100.000, 50.000, y el bar máximo que pide hasta 5.000 máximo. ¿Sí? Máximo es 25.000. Sí. Por ejemplo, un asentamiento humano de, no sé, 20 manzanas, 30 manzanas, 15 manzanas. O sea, tú agarras una cartografía geológica de unos 50.000, lo pinta todo, o sea, no vas a ver la... Claro. Te ves obligado a contratar a tu geólogo. ¿Por qué crees que vas a cobrar 20.000 soles? Ahí está el trabajo, ¿no? Tienes que hacer campo, tienes que generar tu información. Generar su información. Claro. Por eso cuesta 20.000 soles, no cuesta solamente por el cartoncito. 7.000, 10.000 soles. Claro, por eso, elevar tiene el costo, por eso no cuesta porque quien te lo pague, cuesta porque hay chapa que hacer. Ahora, ese modelo que tú vas a elaborar, el topográfico de deslizamientos, esa manera de tú aplicar el modelamiento del desprendimiento, ¿de dónde vas a sacar la metodología? De la entidad competente. Y lo que el evaluador se lo forma es para que esto lo valide. Tú serás muy evaluador, estarás muy acreditado, pero tienes que usar el modelo oficial. Te lo tiene que validar la entidad técnica. Y si no te lo valida, bueno, a ver quién te da la conformidad. Si te da la conformidad de autoridad local, no, ahí está. Ya tú eres firmante, tú eres responsable de eso. Actualmente en el Valle de Callao hay 2 procesos administrativos por ese tipo de trabajos.
Sí. ¿Por qué? Porque es responsabilidad. Tomar un dato y ponerle y decir, este es alto riesgo, este es bajo riesgo. ¿Por qué? ¿Qué se da después de esto? ¿Para qué se usa un EVAR? Hoy en día para todo. ¿Quieres formalizar? ¿Quieres hacer un colegio? ¿Quieres hacer un centro de salud? ¿Quieres hacer una pista? ¿Quieres hacer lo que sea? Tiene que tener evaluación de riesgos. Si no, no puede haber inversión. El problema es que muchas veces todavía esas entidades y algunas instituciones, digamos, las empresas, ¿no? Realmente le toman el valor a lo que es un EVA y al final de repente ellos tienen una conceptualización y quieren que la persona se adecue a esa conceptualización y saque lo que sea cuando no se puede hacer eso. Es un proceso, esto no es de hoy para mañana, es un proceso. Se ha avanzado bastante. ¿Falta? Sí, falta un montón. ¿Cuántas municipalidades son? 1800. ¿Cuántos hay en Lima nada más? Tomemos como muestra Lima. 45. ¿Cuántas creen que tienen plan de prevención de reducción de riesgo de desastres? No, ninguna, no, si hay algo. Los tres son muchos. Sí, lo que van a decir. ¿Tendrá San Isidro? ¿Tendrá Miraflores? La primera que tuvo fue Independencia. No fue San Isidro en Miraflores, en San Isidro en San Borja. ¿Sí? La primera que tuvo en Lima fue Independencia. La conciencia no viene por tener plata. Sí, y no es por tampoco del alcalde, sino de quién. Del funcionario de turno. Si a mí me dan un cargo, yo soy hoy subgerente de gestión de riesgos, oye, está en la norma, alcalde, no me hace caso. Dale, insiste. Ya me botan las cosas. No, es que está que este está delicado. ¿Ah, sí? Sí, pues. Entonces, tanto darle el agua a la piedra, termina por romperlo. Independencia fue la primera municipalidad en Lima que tuvo su plan de prevención de riesgos aprobado. No es la única, hay 3 más. Pero hay también casos en los cuales, a pesar que sabemos que hay normativas que establecen zonas intangibles donde no se debe construir, como en la Costa Verde, ha construido toda esa vía pues, donde la gente corre, trota. Y ahorita el mar está carcomiendo, está erosionando. Eso, a ese ritmo, pues esa infraestructura en cualquier momento va a colapsar. ¿Y quién lo hizo? La municipalidad. Seguramente ha aplicado una evaluación de riesgo, pero entonces ¿quién es el que ha cometido el error ahí? Porque es una cosa. Ahora, hay una cosa que es percepción y otra cosa que es razón. Nosotros tenemos la percepción que eso se declara intangible. ¿No es así? Nadie declara intangible eso. Por ejemplo, en Lima, ¿cuántos pantanos hay declarados? Declarados, no que ustedes piensen que es un pantano. Solamente en Lima, para no hablar de Tahuacho, no irnos hasta las agujeras de medio mundo. Solamente en Lima. ¿Cuántos pantanos hay declarados? Ustedes han llevado el curso en la universidad, todos han llevado el curso en la universidad. ¿Cuál es el procedimiento para declarar un pantano? Básico de la administración. Si lo declaras pantano, alguien tiene que administrarlo. ¿Y quién lo recibe? El ANA. Son de Chorrillos y está a punto de perder la calificación. ¿Por qué? Porque no conserva el ecosistema. La denominación del pantano está hablando del sistema. Yo no declaro pantano porque hay un poco de agua y un poco de hierba, sino porque hay ecosistemas. El de Ventanilla nunca se declaró, no es pantano real. Entonces nosotros podemos tener percepciones un montón. Cuando estaba la cabeza de Villarán hablaba de mucho de la zona de las lomas de Lima. No es declarada ninguna. Todo quedó en periodismo. No está declarada. Búscalo, googlealo. No está declarada. Intentó, habló, jaja, jijita, y es un montón, pero al declararlo, además no tiene casi ecosistema, porque la fábrica de cemento daña todo ese ecosistema. Ahora existe norma para declarar intangibilidad, sí existe norma para declarar intangibilidad. A la fecha todavía no hay ninguna declarada. En el proceso de racionamiento poblacional hay una parte que se dedica a eso. Ustedes no llegan a eso. ¿Por qué? Antes de declararlo intangible, tiene que salir la gente del lugar de acogida, del lugar donde ha sido impactada. Mirabe, Chongoyape, Piura, todos los que están en camino están en ese proceso. ¿Existe norma? Sí, pero como dijo alguien, mucha norma, pero no hay aplicación, no se ve acción. Ese proceso. ¿Por qué? Hay otro punto también que me preocupa.
observar con drones, ¿no? Que uno del 2 de mayo, esas casonas antiguas. Hay leyes pues, que protegen esas, pero en realidad esto está hecho una desgracia, o sea, totalmente, pues, un sismo pequeño, esto va a colapsar totalmente. Solución, ¿qué hacemos? La pregunta, yo no sé por qué no sé, si el DES y quien sea, pues, recomiendan, por qué no tiene que demolerlo totalmente. No hay nada que salvar. El Galeón, por ejemplo. No hay nada que... No, lo pongo más crítico. No hay nada que salvar. Lo más crítico. Yo acabo de bajar de Cusco. Ah. Y la gente del Centro Histórico de Cusco, con el Ministerio de Cultura, acá no se mueve una piedra. No, piedra es una cosa. No se mueve nada. Yo estoy hablando de edificaciones. Por eso digo, anda a Cusco y hay mucho más adobe que en Lima. El Centro Histórico No está de en Cusco. áreas seguramente abiertas. Pues, No, está el dentro centro de de la Cusco, el centro de Cusco. Bueno, yo he visto- Las discotecas, todo eso que está, todo el centro está protegido por ley mundial. Patrimonio cultural de la humanidad. Conoces la situación ahí de 2 de mayo. Sí. Terrible, pero yo no sé por qué no toman acción. O sea, están esperando que esto se caiga y mate gente. Porque ahí circula mucha gente, ¿no? En realidad el proceso es claro. Lo que falta, a lo que te digo es tomar la decisión. ¿Y cuántas cosas podrían cambiar ahí? No sé, mejorando para que haya más movimiento económico o qué sé yo, para que esa gente viva con calidad, ¿no? Porque es terrible. Yo lo que yo recomendaría es más bien es sacar a la población de ahí. Si es un patrimonio cultural, no debe haber viviendas. No voy a demoler para que vivan, al contrario, voy a sacarlos para conservar el patrimonio. Pero que va a conservarse, no hay nada. No existe ya lo original. Ya todo está hecho una desgracia. Si van a refaccionar eso, hace con materiales actuales. Ya no sirve. O sea, uno que lo puede ver, como digo, uno puede ver de afuera, ¿no? El cascarón. Pero si uno mete algo ahí para observar bien, es una desgracia. Una desgracia. En Cusco pasa lo mismo. Sí, Pero hay que ser respetuoso de las normas. Por eso, esas normas, alguien tiene que darle grito al cielo para que cambien o se adecúen a la situación actual. Suena medio O sea, subversivo. cuando Dios no quiera, pase un sismo y eso colapse y mate gente, iremos ahí, pues. La recomendación es, si la zona es cultural, es industrial, no debe haber viviendas. La norma lo dice claramente. En todo caso, como dice, pues refaccionarlo, volverlo como... Pero primero es las personas. Si se refacciona o no, es el tema de cultura. Primero es la vida. En la Exacto, sociedad, primero es eso. La gente debe. ¿Y qué hizo el alcalde Andrade? El alcalde Andrade sacó toda la zona comercial del centro, todas las academias, todo lo que está en el centro lo sacó todititos. Bueno, sí, pues... Y desapareció un montón de imprentas. Quedaron algunas, pero desapareció un montón. Eso hace 2 décadas era peor. Yo hice academias en esa parte. Las municipalidades son las que tienen que dar el... Control urbano. Pues las municipalidades son las responsables. Control urbano sí, el patrimonio cultural de la nación, el Ministerio de Cultura. Norma existe, que no se aplica, no se ejecuta. No me dejará mentir el amigo. Registros públicos. Machu Picchu, ¿tiene centro físico legal? No tiene. Sacsayhuamán, Coricancha. Eso no se va a caer, pues. ¿Cuánta gente pasa por ahí todos los días? Es algo que tiene más tiempo que... A lo que yo me refiero es que el Estado como tal tiene mucha normatividad. Que no se ejecute no es porque no hay norma, es porque no se cumple. Pero sí podría tener. Puede tener, ha tenido varias consultorías. El Ministerio de Cultura, pues, Ha tenido varias consultorías. presente con el decreto. Pero ahí aparece el conservador, que no se toca. Pero como dice el amigo, pero debe priorizarse, no me dice que se prioriza. No, pero no tiene nada que ver que entre otros. O sea, si el Ministerio de Cultura lo quiere sanear, lo puede sanear a nombre del Estado. Y no hay ningún inconveniente. Con cargas y todo, pero se sanea. Y no lo he hecho todo. No lo he hecho porque simplemente no es de interés hacerlo. No es de interés de ellos hacerlo, sino ya lo dicen. Claro, pues si no hace tiempo lo hubiesen hecho. Porque son ellos como administradores y como oficios que deben hacerlo. Es eso. No hay voluntad. Ahí está, la autoridad de turno. Ya han entrado por cultura políticos, han entrado deportistas, han entrado actores, han entrado. Yo pienso que hay intereses de por medio. Sí, para todo. Para todo hay intereses. Sí. En muchos casos, en muchos casos. Regresemos al punto. ¿Sí? Entonces, como una charla política. No, quiero científica.
Listo, entonces las entidades a partir de 2011 están obligadas y han abierto toda su base de datos. Esto ha permitido dar que nos demos cuenta de que sus procedimientos no son tan finos. Entidades técnico-científicas. Dime, Senami, ¿cómo puede modelar el comportamiento de un río si sobre un río tiene una o dos estaciones? Yo estoy trabajando en una cuenca en Motupe y La Leche. La información, por ejemplo, del área de inundación de Lana es así. Del gobierno regional es así. De otras entidades, o sea, más fino. O sea, y esta empresa gana una licitación con el Estado para que haga esos estudios y le pide al Estado más fino. Entonces, tienes que generar tú mismo tu información. Y el que te va a evaluar no tiene idea de rotación. Te lo pide nomás. Se lo pide. Y te exige en menos tiempo de lo que puedas hacerlo. Entonces, el transparentar la información ha permitido desnudar todo este tipo de falencias. ¿Cuál es la función de Cinepred en esto? En el inciso G del artículo 12 de la ley de Cinepred dice que Cinepred tiene como función establecer los mecanismos que faciliten el acceso público a la información geoespacial y requisitos administrativos. Pero en el 2011 ya había leyes que decían esto. Por ejemplo, 27444. Transparencia. Acceso a información pública con formato. TUPAS. Existía un montón de normas, existen normas a la fecha, no se trabaja ninguna. Pero en el marco de esta ley y la política del Estado, esto ha podido tener un resultado. Es más, hasta ahora debemos seguir escuchando del Comité Coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales del Perú. Del Estado Universitario lo escuchaba, del año 92, 93, hasta ahora. Muy buena iniciativa, pero no hay resultados. En el marco de esta ley, que no es una ley orgánica, pero es una ley y tiene prioridad nacional y mundial. A través de este artículo es que se le encarga a Cinepred que genere los mecanismos que haga que esto sea posible. Y se empezó a trabajar a partir del año 2011. Y en el 2013 se lanza la primera versión del SIGRIP. Los procesos que atendemos en Cinepred atiende INDECI. ¿Sí? Y el artículo 19 habla que un instrumento del SINAGER es un sistema nacional de información. No está diciendo que sea un software, porque SINADESI también es un sistema nacional, pero no era un software. Se refiere a un sistema, se refiere a una entidad organizada, a una estructura funcional del Estado que permita que la información se organice, se administre y sirva para gestionarla. Estas dos entidades, en sus procesos que conducen, deben hacer que esta información se articule a todas las entidades del Estado, públicas y privadas, sociedad civil, fuerzas armadas, todos, la información se transparente. ¿A través de qué? De estándares y lineamientos, como mecanismos reales o públicos en el Estado. El Estado, los que trabajamos en el Estado, no actuamos por acción o por voluntad, actuamos porque tenemos mecanismos, tenemos lineamientos que tenemos que promulgar y obedecer. Yo puedo estar muy en acuerdo, muy en desacuerdo con algo, pero si el mecanismo lo dice, hay que hacer que funcione el mecanismo. Y este mecanismo, esta forma de trabajar, funciona. Desde 2013 en adelante funciona. Para 6 años de plataforma. El SIGRIP ha pasado por 2 transformaciones. Versión 1, versión 2 y estamos en versión 3. ¿Qué cosa administra el SIGRIP? Administra información territorial. Acá se podría entender que estas dos entidades hacen lo mismo. Se podría entender. Los procesos que conduce el Cinepred, estimación, prevención, reducción y reconstrucción, y lo que conduce INDECI, preparación, respuesta y rehabilitación. En la norma, dime. Post, ¿no? En realidad no, preparación puede ser también antes, pero es algo más inmediato. ¿Sí? A lo que voy es que en la ley habla de tiempos. Alguien debe encargarse de articularlo.
Articular en el sentido de identificar y poner a disposición. Pero la que organiza y conduce la respuesta es el INDECI. ¿Y por qué lo cito? ¿Por qué? Porque a través del INDECI y los mecanismos del INDECI se implementan los centros de operaciones de emergencia, distrital, provincial, regional, sectorial y nacional, que son los lugares en donde la información se usa para emergencia. No se usa en los centros de operaciones de emergencia para estimar el riesgo, para prevenirlo. Es una plataforma abierta. Tanto el CIGRID como el SINPAT. Si ustedes quisieran comparar el CIGRID y el SINPAT, no tienen punto de comparación porque sus procesos son distintos. ¿Ok? ¿Hasta alguna pregunta? Jorge, usted antes dijo, ¿por qué no haría un lugar por sismos? Por mi información. Entonces, ingeniero Jorge. Sí. Ya, ¿y eso qué le impide? O sea, tiene que ser un ingeniero físico. Civil, geólogo, físico, porque para mí es complejo entender o cómo representar una onda sísmica sobre la parte. Pero precisamente, ingeniero, el EVAR es multidisciplinario, entonces tienes que contratar un geólogo, ¿no? Porque él te va a ayudar a interpretar. Porque, o sea, uno no es Chabelo, ¿no? Chabelo todo, ¿no? Entonces tienes que tener tus profesionales. Y obviamente, ¿no? como se dice, ¿no? Quien va a pepear, quien va a dar la cara es va a firmar. Entonces, vuelvo a repetir, yo no soy Chabelo, yo le contrato al geólogo, yo le contrato al hidrólogo, ¿no? Y ambos van a hacer un informe, y ese informe va a estar sustentado en ese trabajo. Entonces, yo te digo cuál es mi posición, no de la ley. La ley dice que es así. Digo, la mía, yo. La ley no dice que tú tienes que hacer eso, no. La ley dice que es un equipo. Y basta que uno sea acreditado. Basta, no dice que debe ser así. Si se juntan 5 acreditados, bacán. Si se junta 1 y 4, bacán. El responsable es el que firma. Sí, yo no te decía mi caso. En mi caso, yo chismo no hago. Por información, no tengo esa disposición de. Lo si dicen ellos lo hago yo, no. ¿Ya? Entonces, el SINAGER actualmente es un sistema organizacional. ¿Sí? En el 2015-16 existía la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres en la PCM. ¿Sí sabían? Esa secretaría se disolvió, desapareció. Esas funciones de monitoreo y seguimiento de las actividades del SINAGER fueron absorbidas por una entidad. ¿Por quién fue? Las funciones de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres fueron absorbidas por el INDECI. Las funciones de monitoreo y seguimiento de la implementación del SINAGER en el país. Entonces, la rectoría del SINAGER, ¿dónde quedó? No, la rectoría del SINAGER quedó en PCM. El rector del SINAGER es el actual viceministerio de Gobernanza Territorial. Es el rector. No conduce ningún proceso, es el rector del SINAGER. Por eso el proyecto de ley que ustedes también lo puede circular, que pide que regresen las dos entidades, en realidad es administrativo. La rectoría siempre estaba en PCM. Siempre. Orgánicamente dependemos del Ministerio de Defensa, los dos en el proyecto INDECI, pero la rectoría siempre se ha mantenido en PCM. ¿Ok? Y este gráfico engloba o trata de demostrar la organización de Estado. Todo el Estado compone el SINAGER. Todos, sociedad civil, sociedad militar, organizada, no organizada, todas las componen. Y la plataforma es de esa forma transversal para todos, el CIGRID como el SINPAT. El SINPAT un poco menos riguroso, porque sí te pide identificarte, pero el CIGRID sí mucho más abierto. ¿Qué es el CIGRID? Es una plataforma de consulta en línea
A diferencia de algunas plataformas, esta plataforma permite al usuario interactuar con la herramienta. No tiene una caja de respuestas preestablecidas. La plataforma está configurada para que el usuario haga la consulta y se elabore el resultado en ese momento. Si quiero saber si hay en esas 2 manzanas y población, si quiero saber de 3, de 4, de 5, las que tú quieras. ¿Quieres saber qué cosa hay ahí? Haz la consulta. Es una plataforma que no tiene, como ven ustedes, mucho contenido temático. Unos cuantos botones y el mapa limpio. Mapa limpio. Para que el usuario, dependiendo de su formación, dependiendo de su especialidad o dependiendo del uso que le quiera dar, pueda explotarlo. Yo he capacitado desde jueces, periodistas hasta deportistas. E incluso la plataforma, el IPD, Poder Judicial, Canal 4, Canal 5. En el uso correcto de información y la terminología correcta. ¿Por qué? Hoy vende bastante hablar de riesgos, hablar de fenómenos, hablar de población atendida, hablar de impacto económico. Pero los periodistas llevan un mal mensaje, interpretan la ocurrencia a su manera y lo presentan de una manera que a veces que magnifica, ¿cierto? Lo que busca la plataforma es que el usuario estándar, no el de Lima normalmente, el estándar nacional, pueda acceder a información sin necesidad de tener una licencia o un software que haga las operaciones básicas en la pantalla. Desde cualquier navegador, un celular, una tablet, una laptop, una workstation, cualquier elemento que tenga un navegador web puede acceder a la herramienta. Obviamente que el espacio de trabajo en un celular va a ser determinante. La pantalla no es muy grande, entonces la herramienta te lo permite hacer. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro país más o menos el 40% de gobiernos locales que tienen conectividad nula, mala o deficiente. Conectividad, sí. Deficiente, nula o mala. 40%. Por eso, Lima no es todo el Perú. Sí, eso se ha reflejado porque si quiero investigar en Iquitos, la data es del 2007 del último censo y ni siquiera es fibra-óptica, entonces tienes 3G y de por sí a veces este tipo de plataformas se hacen nulas porque no hay información de nuevos sentimientos humanos, no puedes ver qué tanto recibe la ciudad en todo ese tiempo. No lo has visto, ¿no? He buscado de mi área de estudio específicamente y en realidad no ya se subió, en marzo se subió el censo en 2017 de DNI. Ya se subió el censo poblados y la información de predios de manzanas a nivel nacional. Está subido. ¿Por qué? Porque la norma lo exige. ¿A nivel de manzanas está incluido? Sí. Y me todavía no le baja el detalle a nivel de lotes. Esa información que nosotros vamos a activar, por ejemplo, eso a nivel de manzana, SIGRID también permite su descarga para interoperar con otro. Descarga no es interoperar, son cosas distintas. O sea, descargar, sí. Llevarlo y visualizarlo, por ejemplo, en plataforma GIS. Sí. ¿Sí? Pues una cosa es descargar, otra cosa es interoperar. ¿Te permite descargar? Sí. ¿Te permite interoperar? Sí, también. Esas son cosas distintas. Una pregunta, si supuestamente dicen que el censo del 2017 estuvo mal hecho, ¿de todas maneras se utiliza como base o no? Supuestamente. Sí, se puede, porque es oficial. Exacto, es oficial. Así que es mal hecho, es O sea, oficial. si para tu enamorado tú eres la oficial, pero sale con otra, pero tú eres la oficial. En teoría tú eres la oficial, o sea, no podrías discutirlo. ¿Cómo le dices? Lo que pasa es que mi jefe siempre está mal, eso no lo voy a usar. No, en el Estado. En el Estado. Ahora, si te vas al sector público, privado, perdón, sí, pues no, ya vamos a lo que puedas. Te das una consultora, cuánto, algo, que lo hagan, bueno, pues. No, pero si es información para el Estado, te gusta solamente información. Si y lo acabas de decir de la manera correcta, si es para el Estado. ¿Por qué para el Estado? Tu intención ha sido precisa. Porque hay que tener cuidado, hay que ver si la información es para el Estado, debe ser oficial. Porque usar información no oficial para el Estado irroga un delito penal. Introducir información falsa
en el Estado es un delito penal. Fase ahí de lógica, 4 años de cárcel como mínimo. ¿Qué pasa si yo, justamente tratando de obtener mi información, se contradigo la información que tiene el Estado? Estás hablando de que no pongas la fuente En el INI. no, pues, pones la fuente INI, tú tienes fuente propia, tú la información. Entonces tú la modificas y le pones INI, eso es falsedad de información. A eso me refiero. Claro, Hay que mantener el origen, la fuente de la. obvio, claro. Sí, En el caso de que uno tenga unos datos que hayan recopilado en el campo y lo. le pones la fuente que es propia. El equipo, el proyecto, pero introducir información. Les digo esto porque hay varios programas en el Estado que se encargan de crear información, lo modifican, lo ponen y lo presentan. Ese es mío. Y aparentemente contradice al Estado. Si aquí se ve 10.000, aquí se ve 5. No, lo que pasa es que ellos tomaron la fuente de INI, pero han hecho sus algoritmos. Se pone claramente que es el algoritmo de la entidad. Pero para verdades, la información pues que brinda la mayoría de las entidades públicas, pues, ¿no? Tipo, lo que estamos viendo, está desfasada, desactualizada. Y también incluye el IGN. Y lo que uno trabaja, pues, los temas, se supone que están trabajando con información en ese momento. Cambia, las cosas cambian, son dinámicas. Sí, por Cada eso, 2 años, cada 3 años. por eso, en la formación del evaluador se pone esa consideración eso. El evaluador tiene la responsabilidad de manejar y generar información, pero siempre bajo la supervisión de la entidad técnica científica. Por decir, ahorita han hablado del tema, está hace un año, más o menos, el tema de glaciares, que han venido los suizos, que tienen la tecnología, están por el espacio, que manejan glaciares como solamente ellos. Y vienen al Perú, y ponen su metodología, ponen su presupuesto, hacen su modelo, sus libros, y el ANA dice, eso es en Suiza, no acá. Acá lo hacemos así, no así. Sí, pero yo lo pongo, si quieres úsalo, gástalo. Claro, ya gastaste como cooperación en el Perú 2 millones y no me sirve. Quieres hacer estudios, usa mi realidad. Y no lo hace. Y normalmente el cooperante hace eso, lamentablemente. El cooperante viene y gasta el rato como le parece. No me dice esto. No, yo lo hago así porque yo tengo mi experto y mi experto lo hace así. Pero si la norma exige eso es porque hay profesionales que lo pueden hacer. Pues digo, el cooperante normalmente toma su camino. Normalmente. He escuchado mucho en el último tiempo los centros de investigación universitarios. Vamos a hacer investigación sobre tal o cual fenómeno. Ya está bien, sí, porque nuestro clásico universidad, mi docente es magíster, estudió en Alemania, estudió en España, estudió allá acá, y va a tener ese modelo para acá. Si es investigación, debería acabar ¿dónde? En un nuevo modelo que genere justamente su. En la entidad, para aportar hacia ellos, ¿cierto? Que son los responsables de la temática. Yo normalmente, por decir, Ana, yo hago un modelo, como tengo pocas estaciones, lo que hago son cortes transversales y mido las secciones del río. Y así lo modelo. Pero ponte el ecuatoriano, no, puro software, pura lectura, porque, perdón, el chileno, que tiene muchas estaciones. Entonces su modelo en nuestro país no se puede aplicar, porque un indicador importante es las estaciones. Si tengo datos, puedo modelar. Pero si no tengo datos, no puedo modelar. Tengo que hacer lecturas punto a punto. Porque la parte que no vemos del río, la parte, ¿cómo se llama? No. Las secciones del río son distintas. Sí, todo el tramo es diferente. Nuestra topografía es distinta a la de Chile, de Colombia, más parecida a la de Ecuador, pues distinta. Entonces, importar metodología no es solución. Pues es un nuevo modelo, porque tiene que adaptarse a la realidad. Hay que adecuar métodos. Entonces, la investigación científica aporta cuando va de la mano con la entidad. No la voy a contradecir, voy a mejorar su modelo. No, de hecho ellos tienen la responsabilidad de hacer sus modelos, pero poco a poco se ve que la información no es suficiente, y como no es suficiente, seguramente el modelo no es el más adecuado. Seguramente. ¿Sí?